que ver con los modelos, tanto de regresión como algunos temillas de series de tiempo. Hoy me gustaría también utilizar el Leaks, así que vamos a tratar de concentrarnos en estos elementos teóricos que además aparecen en su examen y algo que tiene que ver con su trabajo de aplicación, que es esta forma en la que lo van a entregar. Y haciendo un corte hasta ahorita, lo que hemos visto es hacer una regresión con un cierto método y leer estadísticos, por ejemplo, los que aparecen en la salida de la regresión, y además otros que tienen que ver con el diagnóstico de los modelos. Una parte de su trabajo de aplicación es hacer eso, pero otra parte es con el diagnóstico hacer algunas medidas correctivas y entonces presentar un modelo. Ese es el trabajo de aplicación que les pido. La idea es que no tengan problema de buscar datos porque pueden usar las datas del Gretel. Y hasta lo que hemos visto hoy, pues ya podrían hacer un gran porcentaje del trabajo. Yo diría que es como el 50-60%. La siguiente parte es la corrección, que nos falta ver cómo aplicar algunas correcciones, porque también en esto es un mundo de métodos. Bueno, les voy a proyectar las notas para que podamos hablar de cosas teóricas y cuáles son sus implicaciones en los aspectos prácticos de un modelo, o sea, qué alertas dan y por qué. En la medida en la que sepamos estos aspectos teóricos, es que nos va a hacer más sentido cómo hacer una corrección de los supuestos en un modelo. Y también nos va a hacer mucho sentido lo que comúnmente se revisa cuando vemos series de tiempo, modelos de series de tiempo univariados. Bueno, voy a proyectarles. Vamos a usar una nueva nota. No sé por qué no me deja crear una nueva, entonces usaremos las anteriores.
Si me escuchan, no se escucha mucho ruido. Listo. Bien. Pues hemos hablado de varias cosas eh, sobre el modelo de regresión lineal múltiple. Y vamos a partir de que tenemos una expresión matricial y igual a xb más u. Y ayuda mucho que usemos una expresión sencilla de este modelo, o sea, el caso simple, usar el y igual al alfa más el beta xi más el ui. Ya hemos hablado de los supuestos que tienen que ver con u, con x, con b, y pues vamos a trabajar algunas cosas teóricas. Una de ellas tiene que ver con los modelos de regresión que estamos, bueno, el método de estimación. Así que vamos a empezar por ahí. Principalmente hablamos de dos métodos. Uno que llamamos mínimos cuadrados ordinarios y otro que llamamos máxima verosimilitud. El miércoles les presenté algo que llamamos criterios de información. Los criterios de información están basados en la máxima verosimilitud de este modelo. Bueno, mínimos cuadrados, ¿qué es? Cuando aplicamos métodos correctivos, no nada más utilizamos una estimación o un método de estimación. Tanto mínimos cuadrados ordinarios como máxima verosimilitud están conviviendo en el modelo de regresión, aunque eh, tal vez no sea muy claro cómo es que están en el modelo de regresión, pero justo la teoría que está detrás nos aclara qué papel juegan cada uno de ellos y también qué papel pueden jugar otros métodos alternativos de estimación. Hablando de mínimos cuadrados ordinarios, bueno, las siglas van a ser así, mínimos cuadrados ordinarios. Y acá en máxima verosimilitud vamos a usar MB. Bueno, ambos son métodos de estimación de los parámetros del modelo de regresión, así que el objetivo de estos métodos es conocer este y acá conocer el alfa y el beta. Ese es el objetivo de un método de estimación. Lo que vamos a ver entonces, pues es algo de inferencia en el modelo de regresión. Las características que tienen estos métodos, por decirlo de alguna manera, usando por ahí algún teorema. Y eso creo que va a dimensionar más de lo que estamos haciendo cuando aplicamos un modelo de regresión y hacemos lecturas de ese modelo. Bueno, para explicar mínimos cuadrados voy a usar el modelo simple y llegaremos a algunas formulitas y una vez que lleguemos a esas formulitas
les presento la fórmula que tiene que ver con el modelo expresado de manera matricial. Bueno, entonces, mínimos cuadrados ordinarios. Lo que se busca aquí es minimizar. Vamos a buscar entonces minimizar la suma de residuos al cuadrado. Minimizar la suma de residuos al cuadrado. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el y real menos el y estimado es igual al residuo? O otra forma de escribir esto, por ejemplo, con el UI, pues es decir que esto es igual al UI estimado. Así que UI estimado es notación de residuo, RI también es notación de residuo, y sea la notación que usemos, y menos y estimado es el residuo. Así que hagamos lo siguiente. Si tenemos UI residuo y esto decimos que es y menos y estimado, sabemos algunas cosas, que es que y es el valor real y el valor y estimado en un modelo simple se ve así. Tenemos el modelo original con dos parámetros que son el alfa y el beta y el UI. Ese es el modelo teórico. Del modelo teórico, dándole algo así como un contexto, lo que diríamos es, estoy proponiendo una relación lineal entre y xy. ¿Cómo identificar esa relación? A través de que estimo alfa y beta, porque el beta nos va a decir cómo x afecta a y en magnitud y en sentido. Y el alfa es un valor autónomo que tiene y. Ya hemos hablado de esa interpretación. Esto que está aquí, decíamos, es la parte de un modelo que no es aleatoria. Para darle un nombre a eso, decimos, es la parte determinista. En cambio, el UI es la parte aleatoria. En un modelo siempre vamos a tener una parte determinista y una parte aleatoria. Esa parte determinista coincide con otro resultado del modelo de regresión que ahorita lo presento para que entendamos qué es lo que está pasando. Bueno, el y estimado es la forma en la que nos aproximamos a esta ecuación. Su y estimado se ve así. Y estimado o la estimación de y se obtiene porque estimamos el alfa, estimamos el beta y cada valor de xy con ese alfa y con ese beta nos dan un valor de y que llamamos y estimado. Así que regresando a lo que es el residuo, que es y menos y estimado, lo que tenemos aquí es y menos alfa menos beta xy. Así se vería entonces un residuo. Y menos alfa estimado menos beta estimado xy.
Bueno, lo que buscamos es que ese y menos el alfa estimado menos beta estimado xy represente discrepancias o residuos entre los valores reales de y y los valores que se estiman de y. Debido a que esta discrepancia puede ser positiva o negativa, si buscamos sumar los residuos, cuando tengamos un residuo positivo con uno negativo, se van a anular. Y lo que queremos es algo así como expresar estas discrepancias sin que entre ellas se anulen a sí mismo porque unos tienen signo positivo y otros signo negativo. Así que eso se corrige usando el cuadrado de esa expresión. Y entonces lo que hace mínimos cuadrados ordinarios es lo siguiente. Minimizar una suma desde que y es igual a 1 hasta n de y menos alfa menos beta estimado xy al cuadrado. Y hay que minimizar esto para alfa y para beta. Le voy a poner aquí estimadores. Minimizar para alfa y para beta. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, gráficamente lo que estamos haciendo es esto. Si tenemos un diagrama de dispersión y sobre ese diagrama de dispersión observamos un comportamiento entre xy y y que aceptablemente se vea lineal, decimos, bueno, quiero identificar la relación entre y xy mediante una expresión lineal, como una regresión. Bueno, mediante lo que me sugiere una regresión, que al final es una línea recta entre esas dos variables. Y lo que sigue es, bueno, ¿cuál será la línea recta que minimice las distancias entre esa línea recta? Esa línea recta representa el y estimado. Estos puntos se obtienen así, con el y estimado igual a el alfa estimado más el beta estimado xy. Y cada punto que está aquí, como este, es un y. Así que las distancias entre un cierto x, perdón, un cierto punto x y y, pero sobre todo, en realidad, el análisis está sobre el y, la distancia entre y xy, que aquí está representado por estas líneas, buscamos que sea la mínima. Buscamos una expresión de y estimado para la cual estas distancias sean las mínimas. Eso es lo que hace mínimos cuadrados. Es un problema de minimización de estas distancias. Hay mucha interpretación de otros elementos detrás desde un punto de vista del álgebra lineal, no me voy a meter con eso. Esta parte me interesa porque le da sentido a cosas que hemos usado. Bueno, eso es lo que hacemos gráficamente.
encontrar alfa y beta mediante un método que minimiza las distancias entre los valores reales de Y y los valores estimados de Y, usando para la estimación una expresión lineal. Bueno. Si buscamos minimizar la suma de residuos al cuadrado, o sea, minimizar Y menos alfa estimado menos beta xi al cuadrado y en suma para minimizar algo, simplemente lo que hacemos es derivar. Pero habría que derivar respecto del alfa y respecto del beta. Porque tanto alfa como beta serían las variables que resuelven este problema. Así que habría que derivar esta expresión, así lo voy a indicar, respecto de alfa, esa sería una ecuación 1, y derivar esto respecto de beta, esa sería una ecuación 2. Pues bien, ¿cómo se verían estas derivadas? Bueno, estos alfas es respecto de los alfas estimados. Bien, si derivamos respecto de alfa, ¿cómo quedaría esta derivada? ¿Alguien recuerda sus reglas de derivación? ¿Alguien? Sería dos veces multiplicado por todo lo que está entre paréntesis. 2 veces por todo lo que está entre paréntesis y falta ya nada más un detallito, pero sí, es una parte. Y todo eso multiplicado Faltaría un por menos uno. y menos el beta xy, ¿no? Bueno, menos 1 Vamos a poner la menos primera parte. Ya no voy a poner que la suma va desde I hasta N, ya saben que va hasta N. Y decían, tendría que estar esto. El 2 que estaba aquí, pues lo bajamos y por eso está acá. Y el alfa está dentro de la expresión, así que habría que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Por ahí dijeron que era 1 respecto Ese de es alfa. y menos 1. Es todo esto por un menos 1. ¿Están de acuerdo? Ahorita que lo hagamos por el beta, entonces vamos a tener que poner otras cosas. Pero, ¿qué piensan de ahí? De ahí. ¿Hasta ahí alguna duda?
No, profe. Seguros, seguros. Porque les voy a dejar algo de esto. Ok. ¿Alguien más? Que tenga por ahí alguna duda con esta expresión. ¿No? Bueno, si derivamos respecto de beta, ¿cómo quedaría? -2. -2. ¿Por qué -2? Ya, como resultado final. Ajá. ¿O la quieres desglosar? Pues que se vea nada más la parte de la derivada de la expresión y lo de adentro, que sería el 2. Ajá. Y otra vez esta expresión. Y luego aquí multiplicaríamos por la derivada de adentro. Ahora respecto de beta, ¿cuánto sería? Y el x sí, ¿no? Bueno, menos x sí. Exacto, menos x, sí. Entonces, la de arriba solo tiene el -1 y esta de abajo tiene el menos x, sí, que hace un poquito más compleja la expresión. Entonces, lo que pusimos aquí o que expresamos aquí son las derivadas de la expresión a minimizar respecto del alfa y del beta, que son los de interés, porque buscamos un punto mínimo y los puntos mínimos o los puntos máximos los obtenemos a través de derivar respecto de aquella variable sobre la cual queremos el máximo o el mínimo, en este caso el alfa y el beta. Luego esas derivadas, ¿qué les hacemos a esas derivadas? Las igualamos a algo. ¿Qué es ese algo? ¿Recuerdan? 0. A 0. Exacto. Las igualamos a 0. Esto que está aquí, en modelos de regresión, lo llamamos, bueno, estas son las condiciones de primer orden, que eso es un tema de derivación o de maximizar y minimizar. Pero en un modelo de regresión lo llamamos ecuaciones normales. Tenemos una ecuación normal por cada parámetro. Así que si tuviéramos un modelo de regresión lineal múltiple con k parámetros, tendríamos k ecuaciones de este tipo, k ecuaciones normales. Bueno, ¿qué sigue con esas ecuaciones normales? Resolver este sistema de ecuaciones. Bien, si resolvemos este sistema de ecuaciones, vamos a llegar a un cierto resultado. No lo voy a desarrollar porque si no, tardaríamos aquí muchísimo. Eso se los voy a dejar a ustedes. Solo aquí la sugerencia. Al resolver este sistema de ecuaciones, bueno, nada más algunas cosas que simplifican la vida. Debido a que esto está igualado a 0, este 2 ya no es importante, porque es como si todo lo multiplicáramos por un medio. Así que las constantes
de ecuaciones igualadas a 0 se pueden ir. Lo mismo este menos 1. Así que de la segunda ecuación, el 2 se puede ir y también se puede ir el menos que está acá. El x no se puede ir porque ese x es expresión que está dentro de esa suma. Así que esas son las ecuaciones que habría que resolver. Ahora bien, si ustedes resuelven estas ecuaciones, mi sugerencia es que empiecen por encontrar beta. ¿Cómo encontrarían beta? Pues sustituyendo en una ecuación el despeje de alfa o de beta de la otra ecuación, ¿no? Entonces, de esta ecuación, por ejemplo, ustedes podrían despejar el alfa o el beta. Lo mismo de esta ecuación. Si digamos que despejaran el alfa de aquí, entonces el alfa les va a quedar en términos de beta, x y y. Esa alfa la podrían sustituir en esta otra ecuación. Y al sustituir ese alfa en esta ecuación, van a encontrar el beta. Y encontrarían entonces un beta. Una expresión para beta, que la vamos a llamar beta de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Alguien recuerda a qué es igual ese beta? Tenemos por lo menos un par de formas comunes de expresar ese beta. Pero hay una que hace que sea bastante sencillo recordar quiénes son los estimadores y a partir de ellos podemos hacer una expresión general para el caso múltiple. ¿Alguien recuerda cómo es ese alfa? Bueno, en este caso, ¿cómo es el beta estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Usando una expresión de varianza y una expresión de covarianza. Es el coeficiente entre la covarianza y la varianza, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué iría arriba, recuerdas? La covarianza. En este caso sería covarianza. Lo voy a escribir con una notación más de estimadores. Bueno, son estimadores, pero hay cierta notación que uno utiliza más en estadística descriptiva, que es para la covarianza, por ejemplo, con una S. S de X, Y. Esa sería la expresión para la covarianza. Ahorita escribimos qué es la covarianza o la fórmula, ¿no? Y debajo iría entonces, expresión, La varianza. la varianza. ¿La varianza de quién, te acuerdas? De X. La varianza de X. Muy bien. ¿Alguien más que diga, no, esa no me acuerdo que fuera esa, pero sino para empezar a analizarla? Bueno, primero escribir en sumas qué es, pero la idea es empezar a analizarla. Muy bien, entonces, ¿quién me ayudó para escribir el cociente? Es que no vi. Ah, ya. Sofía. Sofía, muy bien, Sofía. Efectivamente, este cociente es a lo que van a llegar.
este cociente, la manera, digamos, es la manera más sencilla de recordar quién es el estimador beta de mínimos cuadrados ordinarios. Es esa covarianza entre la variable x y la variable y sobre la varianza de x. Bueno, la covarianza es una suma. Desde que y es igual a 1 hasta n de xy menos x barra por y menos y barra. Y luego esto estaría dividido. Si nosotros pusiéramos aquí dividir esto entre n, por ejemplo, y acá escribimos la covarianza, perdón, la varianza de x, también es una suma. Desde que y es 1 hasta n, y aquí tendríamos xy menos x barra al cuadrado. Si este lo dividimos entre n, los n's se van. Y entonces solo queda esto que tenemos aquí sobre esto que tenemos acá, el cociente de sumas, ¿no? Bueno, lo pongo así porque esta expresión se va a parecer más a lo que van a obtener al resolver este sistema de dos ecuaciones. Aunque no se va a parecer tanto. Hay una expresión o digamos hay equivalencias más bien de la parte que está aquí arriba y de la parte que está aquí abajo. Y entonces, cuando ustedes resuelvan este sistema, seguramente van a llegar a esa equivalencia. No van a llegar necesariamente a esto. Y entonces, cuando tengan el resultado, se van a dar cuenta de que esa expresión es equivalente a tener esta suma aquí y a tener esta suma acá. Y cuando tenemos esta suma aquí y esta suma acá, y dividimos entre n que se van o no aparecen, se van a dar cuenta de que en el numerador tenemos la covarianza entre x y en el denominador la varianza de x. ¿De acuerdo? Así que ese es el estimador al que van a llegar. Fíjense, si tuviéramos dos variables explicativas, x y z, entonces, ¿cómo se vería este estimador? Es decir, ¿cómo se vería la beta que acompaña a z? ¿Cómo se vería el estimador de la variable z? ¿Alguien me puede decir? Aquí voy a hacer un paréntesis. Si hubiera una variable z, o sea, el modelo es y igual a alfa, vamos a decir que es un beta 1 que acompaña a x y luego hay un beta 2 que acompaña a z. ¿Cómo se vería ese estimador del beta 2? ¿Alguien me puede decir? Sofía, sé que tú sabes. No tendría que ser la covarianza de 1. La covarianza de z. Ajá. Menos la de. Bueno, de Ese Z. sería del alfa. Ujú. Aquí sería de y. Ujú. Y aquí abajo. Pues ahí sería igual la varianza Ajá, ¿de quién? de Z, ¿no? Exacto, de z.
y así podemos identificar quién es el estimador del parámetro que acompaña a cada variable, porque es la covarianza entre esa variable y la variable que queremos explicar. O sea, es la relación, digamos, entre la variable explicada y la variable explicativa que estamos analizando. Y abajo siempre vamos a tener la varianza de la variable explicativa. Y así podemos sacar el estimador de cada uno de los parámetros. Esto es muy aclarador cuando tratamos de hacer la relación entre, tenemos un diagrama de dispersión, calculamos una correlación entre dos variables y la correlación se parece mucho a esto que está aquí. Si se dan cuenta. Casi parece una correlación. Arriba, como tenemos la covarianza, pues va a tener el mismo signo porque, que en una correlación, porque ¿se acuerdan cómo va la correlación? ¿Cómo se calcula? Es una covarianza. Una correlación, por ejemplo, entre X y Y. Pues arriba sería esto. Y abajo es S de X por S de Y. Se parece muchísimo a una correlación. La parte del numerador es lo que tienen en común. La parte del numerador es lo que le da el signo a la correlación. La parte del numerador en los estimadores del modelo de regresión es lo que le da el signo al parámetro que se está estimando o al estimador. Así que el signo va a ser el mismo que encuentran en una correlación. Eso no va a cambiar. Pero es curioso cómo este cambio en el denominador entre correlación y estimador es lo que nos permite obtener la medida del tamaño de la relación entre Y y X. Entonces, el brinco de ir de una correlación entre dos variables a la magnitud que interpretamos de un parámetro en una regresión, el brinco es muy pequeñito, si se dan cuenta. Entonces, eso te dice muchas otras implicaciones que tienen que ver con los modelos de regresión. Por eso, si lo relacionamos con, sin meterme ya a muchos otros temas que pueden entrar aquí, pero algunos que hemos visto, hemos hablado de caminatas aleatorias y procesos estacionarios. Y decíamos, bueno, no puedes aplicar correlaciones si las variables son caminatas aleatorias porque las correlaciones son una medida y cualquier tipo de correlación, solo que algunas en mayor grado que otras. Por ahí, creo que es de la primera clase o la segunda, me preguntaron algo de otras correlaciones. La correlación que utilizamos, la correlación de la que estamos hablando aquí, es correlación, coeficiente de correlación lineal de Fisher se llama, que es la más común. En los modelos, por ejemplo, aquí lo vemos en una regresión, los coeficientes parece que son una correlación de Fisher. Así que, de alguna manera, les tiene que dejar la idea de cómo estos coeficientes pueden estar afectados por el hecho de que haya caminatas aleatorias, ¿no? Pero en realidad, cuando uno analiza y estudia caminatas aleatorias, la afectación más fuerte la vemos en las R's cuadradas. Todo esto está muy estudiado. Ahorita todavía no llegamos ahí, pero
pero sí vamos a meter un poquito esta idea de ciertos elementos que muestran en una regresión la consecuencia de tener caminatas aleatorias en las variables. Y la correlación, pues entonces es muy susceptible a decirte una cosa o a decirte otra si las variables son caminatas aleatorias respecto de lo que obtendrías como conclusión cuando trabajas con variables estacionarias, que por lo regular, si una variable es caminata aleatoria, por lo regular, ya en tasas de crecimiento, ya es estacionaria. Bueno, entonces estos son los parámetros de beta. Así podríamos ir obteniendo los distintos estimadores del parámetro que acompaña a las variables, dependiendo de cuántas variables tengamos. Si regresamos a nuestro caso donde solo tenemos 2, entonces el beta se ve así, covarianza entre varianza. Y luego el alfa, nos falta el alfa. Ahora sí, el alfa, ¿recuerdan a qué es igual? ¿Alguien recuerda? El alfa, y también esto aclara mucho qué es el alfa en un modelo. El alfa vale lo que vale la media de Y menos el beta estimador de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, esto que está acá, multiplicado por X media. Entonces, es la media de y esa media de Y puede subir o puede bajar dependiendo de este resultado. El beta estimador del X barra. Eso es a lo que van a llegar. Porque si ustedes obtienen primero el beta, por ejemplo, lo podrían obtener de la ecuación 2 si despejan de la ecuación 1 el alfa y lo sustituyen en la ecuación 2. Y entonces se regresan a la ecuación 1, sustituyen ahí el beta y van a encontrar el alfa. Y llegarían a algo que se parezca a esto. Y media menos beta estimador de mínimos cuadrados, X barra. Si tuviéramos una tercer variable, una variable z, ¿cómo quedaría esta expresión? ¿Alguien me podría decir? Bueno, este es el alfa de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo quedaría este alfa de mínimos cuadrados ordinarios si tuviéramos una variable más? Se le agregaría otro término negativo con el estimador de la variable. Correcto. Entonces tendríamos el y estimado, perdón, el y media menos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de la primer variable menos el estimador, que acá lo llamábamos beta 2, por, bueno, de mínimos cuadrados ordinarios, nada más que no lo voy a poner porque se me acaba la nota. Y aquí tendríamos el z media, la media de z. Y así le iríamos agregando términos, pero todo parte del y media. Entonces, cuando interpretamos el alfa, decíamos el alfa es el valor autónomo, es un valor inicial, fue otra descripción que ustedes mismos propusieron, que es muy buena. Y entonces, aquí podemos ver cómo, de alguna manera, ese alfa parte del y media, y se le va sumando, restando algo, dependiendo de cómo sean
los efectos de cada una de las variables. Así que estos son los estimadores que utilizamos. Estas son las expresiones de los estimadores. Podría escribir todo esto pues en términos de sumas, pero creo que no es tan necesario porque se aprecia, bueno, si acaso, pues ponerlo así. Bueno, este lo cerramos aquí porque era ejemplificar el caso de más variables, pero me regreso al que teníamos de este lado y sería entonces el y media menos varianza sobre covarianza de x bar. Esta sería la expresión del alfa. Parte entonces de y media ese estimador, esa estimación. Bueno, esos son los dos estimadores o son las expresiones que nos permiten obtener los estimadores. Estos son los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Bien. Hay un poco más que hablar de esto y tiene que ver con propiedades que tienen estos estimadores. Tenemos unas ciertas propiedades de estimadores según la teoría. Y tengo que mencionarlas. Porque si no las menciono, a lo mejor algunos ya no se acuerdan. Pero incluso aunque se acuerden, lo importante es, bueno, y en qué afectan estas propiedades cuando hago un modelo, cuando tengo datos. Si obtengo los estimadores, estoy cuidando ciertas cosas, pero es tan necesario hablar de las cualidades que tienen esos estimadores y sí, cuando uno hace correcciones a los modelos por los diagnósticos que obtenemos, necesitamos saber o tener en cuenta estas propiedades porque estas propiedades se ven afectadas en la medida en que ciertos supuestos estadísticos no se cumplen. Entonces, básicamente, hay muchas propiedades de los estimadores. Un estimador, en este caso alfa y beta, que pretenden, alfa y beta estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, que pretenden inferir los valores del alfa y del beta teóricos. Pero basta con presentar, incluso si lo queremos ver como muy reducido, tal vez hasta 3 de 4 propiedades, o incluso hasta 2. Con 2 se entienden ya muchas cosas, porque con 2 propiedades ya están aseguradas muchas más propiedades. Bueno, entonces, una primer propiedad de un estimador, voy a usar aquí una notación general para un estimador. Cuando hablamos de estimación, nos interesa, por ejemplo, estimar un parámetro teta. Nosotros estimamos alfa y beta, que son parámetros. Les ponemos ya una notación particular, pero de manera genérica, por lo regular decimos el parámetro teta, para no referirnos a uno en particular. Y su estimador, para su estimador, seguimos usando el mismo parámetro y ya solo le agregamos el gorrito del estimador. Entonces, un estimador teta pretende estimar el parámetro teta. Eso es lo que representa esa notación. Y bien, en las propiedades de los estimadores tenemos una propiedad que se llama sesgo. El sesgo es algo que
no deseamos que tenga un estimador. Solo que no es común leer en los textos la característica deseable de este estimador, porque sería algo así como insesgadez o insesgamiento. Y como anécdota, alguna vez en una discusión entre profesores de si se decía insesgadez o insesgamiento, fueron a recurrir a un texto para que aclararan cómo se decía y el texto decía insesgancia. Así que puede uno encontrar muchos nombres para aquella propiedad deseable de los estimadores, ¿no? Pero vamos a usar una eh, que suena menos feo, que es insesgadez. Así que se busca la insesgadez. Pero como les decía, estos son nombres que no es, comúnmente no se presenta así el estimador. Simplemente decimos cuál es la definición de un estimador insesgado. Y un estimador insesgado tiene esta propiedad, que el valor esperado del estimador sea igual al parámetro que busca estimar. En palabras simples, que eso es lo que quiero que se queden. El valor más probable de un estimador, porque eso significa el valor esperado, el valor más probable de un estimador es el parámetro que estima. Aquí, ¿alguien tiene alguna duda de esto que les estoy describiendo? Que me interesa mucho que cuando diga estimador insesgado, porque lo voy a decir cuando estamos hablando de las correcciones, pero voy a hablar de muchos de estos conceptos a la vez. Y quiero que les quede claro esta idea. El valor más probable de un estimador es el parámetro que pretende estimar. Fíjense, ¿qué hace un estimador? Un parámetro, al ser un valor teórico, por ejemplo, si quisiéramos conocer cuál es el ingreso promedio de todos los derechohabientes del IMSS, pues tal vez sean 40 millones de personas, 50 millones de personas. Tendría que tener el ingreso de todos ellos, calcular la media y entonces sabría cuál es el ingreso promedio de todos los derechohabientes del IMSS. Ese es el parámetro de interés, la media del ingreso. Si hacemos un ejercicio de inferencia, sacamos una muestra de esa población, así lo llamamos, de ese conjunto que llamamos población, y con la muestra tratamos de inferir cuál es el valor del parámetro desconocido. Aquí hacemos lo mismo. En un modelo de regresión no sabemos cuál es el valor de alfa y de beta. Simplemente creemos que existen porque creemos que hay una relación lineal entre la variable y y x que tiene que ver con esa expresión de una regresión lineal. Entonces, como no lo sabemos, tratamos de estimarlo. Al estimarlo, entonces, podríamos equivocarnos porque podemos dar un valor que esté por arriba o que esté por debajo del valor real. Así que un estimador, en este caso estos se llaman estimadores puntuales, un estimador va a intentar conocer ese valor, nos va a arrojar un número, como cuando hacemos una regresión, y nosotros interpretamos ese número y damos conclusiones y
y a partir de ese número decimos, sí, la relación entre y y x es positiva. Y además la relación entre y x es de este tamaño. Y hacemos la interpretación. Si sube un 1% esta variable, esta otra sube un 5%, por ejemplo. Así que, ¿por qué confiamos en ese número obtenido? Porque creemos que el estimador con el que obtuvimos ese número tiene las características deseables de un estimador. Esta es la primera, que el estimador es insesgado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, sabemos que un estimador se va a equivocar, me puede dar valores por encima, por debajo, y el hecho de que su valor esperado sea teta, está diciendo esto que escribí en la última parte, que es el valor más probable del estimador es el parámetro que va a estimar. Se va a equivocar, un estimador se va a equivocar. Todos los estimadores mienten. Es como cuando luego dicen por ahí que todos los hombres mienten, pero aunque mienta, aunque se equivoque, lo más probable, el escenario más probable del estimador es el parámetro que se desea estimar. Eso pues ya me asegura cierta precisión, cierta confianza sobre el estimador. Pregunta ya general. ¿Se han preguntado precisamente si al hacer un modelo de regresión los estimadores que están utilizando son insesgados o tienen características deseables? ¿Alguien sabe si eso ocurre cuando uno hace una regresión? ¿O qué asegura que sea así? ¿O creen que siempre van a tener la misma precisión? Independientemente de lo que esté pasando con la regresión. La respuesta es no. No siempre los estimadores son confiables. Hay que verificar ciertas cosas. Bueno, esta es la primera propiedad entonces. Una segunda propiedad tiene que ver con la varianza del estimador. Esa propiedad justo se llama mínima varianza. Solo que aquí hay un detalle muy especial. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Voy a tener que escribirlo un poquito como en las clases, porque si no pierde poder esta explicación. Digamos, sea teta estimador asterisco, y vamos a decir que este es una notación o un estimador que está representando a cualquier otro estimador de teta. Un estimador no es único. Tenemos muchos estimadores para estimar un mismo parámetro, pero buscamos los mejores. Por ejemplo, que sean insesgados. Usarlos insesgados. Si solo hay uno, pues ese lo usamos. Pero también cuando identificamos esta propiedad que tiene que ver con la varianza de ese estimador, nos interesaría usar aquel estimador que tenga la varianza más pequeña de todos los posibles estimadores. Entonces, decimos lo siguiente, sea teta estimador, cualquier otro estimador de teta, vamos a decir que teta estimador es de mínima varianza si ocurre lo siguiente,
que la varianza de teta estimador es menor o igual que la varianza de cualquier otro estimador. Entonces, este supuesto, bueno, esta descripción parte de que conocemos a todos los estimadores de un parámetro, por ejemplo, del beta, y les calculas su varianza y comparas las varianzas de todos ellos, y resulta que el que tiene la varianza más pequeña, pues es al que le vas a llamar, ese es el estimador de beta de mínima varianza. Eso es lo que buscamos. Haciendo una relación con el anterior o con la explicación que les daba de la anterior propiedad, nos interesan estimadores insesgados y que sean de varianza mínima, porque serían los más precisos. Estas propiedades se pueden perder cuando hacemos un modelo de regresión, dependiendo de ciertos resultados del modelo de regresión. Hay ciertos supuestos que van a ocasionar que perdamos estas características. Por eso, ver estos elementos teóricos, porque al hablar de la corrección, vamos a verlo de la siguiente manera. Tenemos un supuesto que dice tal cosa. Ese supuesto, de no cumplirse, implicaría tales consecuencias. Y dentro de esas consecuencias, que hay varias, puede estar la pérdida de precisión de los estimadores, precisamente. Entonces, no todos los supuestos tienen que ver con la pérdida de precisión de los estimadores, pero vamos a identificar qué supuestos, al no cumplirse, ocasionan que perdamos precisión en la estimación. Y si perdemos precisión en la estimación, no es confiable la interpretación que hacemos de esos parámetros. En el sentido de la precisión del estimador. Pero vamos a ver otras consecuencias sobre los estimadores que no hablan de la precisión, sino de otros aspectos que debe de cumplir un estimador. Bueno, aquí, si es insesgado, sabemos que todos los estimadores mienten, pero lo más probable es que no mientan, como consuelo, ¿no? Y la otra es, bueno, el estimador me puede mentir, a veces da valores por encima, a veces da valores por debajo. Pero ¿de qué tamaño son esas mentiras? Eso es lo que representa la varianza. Si las mentiras son grandes, la varianza es grande. Si las mentiras son chiquitas, la varianza es pequeña. Vamos a buscar un estimador que mienta poquito, que sea insesgado y que mienta poquito. Bueno, hasta aquí, dudas. Todo bien, profe. Ok. Ya casi hacemos receso, ¿eh? Hay un par de propiedades más que me gusta explicar, pero como les decía, podemos quedarnos con unas 3, ¿no? O sea, la que viene. Porque la que viene tiene mucho que ver con una medida correctiva que vamos a aplicar por ahí. Esta propiedad la vamos a llamar de la siguiente manera. La vamos a llamar consistencia. Es un poco abstracta esta propiedad, pero les va a hacer mucho sentido en términos ya de cosas prácticas de un modelo. La propiedad se escribe de la siguiente manera. Es un límite. El límite, cuando n tiende a infinito, acuérdense que n en este contexto de regresión es el tamaño de la muestra. El límite de una cierta probabilidad. La probabilidad de que la distancia entre el estimador teta y su parámetro,
Aquí le voy a agregar algo al teta estimador. Le voy a agregar un subíndice n. Ahorita les explico qué es eso. La probabilidad de que la distancia entre el estimador y el parámetro que estima sea menor que un cierto épsilon. Ya ven que el épsilon lo usamos como un símbolo de un número muy pequeño y que a su vez tiene la propiedad de que lo hacemos cada vez más pequeño como uno desee. Entonces, la probabilidad de que la distancia entre el estimador y el parámetro que estima sea tan pequeña como uno quiera es igual a 1. Es decir, la probabilidad de que algo sea igual a 1 es que siempre va a ocurrir. Otra forma de decir esto es, siempre nos podemos acercar al parámetro con la precisión que se desee, siempre y cuando la muestra sea lo suficientemente grande. Eso es lo que dice esta propiedad. ¿Queda clara? Sí. Ok, entonces, ¿por qué buscamos muestras grandes? En términos de la precisión del estimador, pues porque el estimador se hace más preciso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una consecuencia. El que la muestra sea grande genera beneficios en las características de un estimador, en un modelo de regresión. Pero no nada más hace eso. Cuando la muestra es grande, también genera que ciertos resultados, digamos en términos de una distribución de probabilidad, puedan ocurrir. Pero por lo menos hasta aquí les tiene que decir que la precisión del estimador aumenta, el tener muestras más grandes. Ahora, este es un ejemplo, esta propiedad es un ejemplo de algo que se llama teoría o propiedades asintóticas. Como les decía, le puse aquí al estimador un subíndice n, no lo habíamos necesitado, pero ahora sí lo ponemos porque lo que queremos es hacer explícito que el estimador está dependiendo del tamaño de la muestra, que depende, ¿no? Solo que no lo habíamos necesitado usar. Ahora, ¿qué son esto de las propiedades asintóticas? Son propiedades deseables cuando las muestras son grandes y tenemos muchas propiedades asintóticas. En los métodos de corrección de supuestos del modelo de regresión con el objetivo de obtener un mejor modelo, hay un método que se llama mínimos cuadrados asintóticos. Es muy interesante, porque lo que busca ese método es, hago un diagnóstico de los residuos del modelo de regresión, no se cumple la normalidad, y entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes aplicar una transformación a los datos, tal vez quitar outliers. Si un outlier induce normalidad, le llamamos valor influyente, pero el chiste es que quitarlo nos va a llevar a la normalidad. Así que podemos hacer algo para trabajar la normalidad de los residuos, entre otras cosas. Pero si no queremos hacer eso, podemos cambiar el método de estimación y en lugar de usar mínimos cuadrados ordinarios, utilizaríamos mínimos cuadrados asintóticos. Y eso va a corregir la normalidad o la falta de normalidad de los residuos. Así que explorar o conocer propiedades asintóticas puede tener muchos beneficios para quien hace modelos. Bien, pues con estas 3 propiedades nos vamos a quedar por ahora y ya solo quiero decirles algo que resuma algunas de estas cosas. Estas 3 propiedades no son las únicas que buscamos que cumpla un estimador, hay más, pero por lo regular hablamos nada más de las primeras 2.
porque teniendo las primeras dos, las siguientes se cumplen en consecuencia. Bueno, entonces, de alguna manera hay que tener presentes o hablamos de ellas casi siempre cuando hablamos de las propiedades de los estimadores, solamente hablamos de dos de ellas. Y hay un teorema, este teorema que es como el teorema que todos los que somos modelos, sobre todo de regresión, pero como les he dicho, los modelos de series de tiempo también son regresiones, solo que tienen unas modificaciones. Pero pues este teorema es como de los más famosos o básicos en los modelos. El teorema se llama teorema de Gauss-Markov. Y el teorema, en una versión muy simplificada, porque mi objetivo es solo transmitir la idea, dice lo siguiente. Si en un modelo de regresión lineal múltiple se cumplen los supuestos del modelo. Solo que aquí quiero acentuar que hay un supuesto que no está mencionado en este teorema. Por ejemplo, no incluye la normalidad. Pero dice, oye, si se cumplen los supuestos, por ejemplo, media cero, varianza constante, no multicolinealidad, etcétera, etcétera. Fíjense, si en un modelo de regresión se cumplen los supuestos del modelo, entonces los estimadores son, y aquí voy a poner un nombre que usan mucho los econometristas, una abreviación, son MELI. MELI significa mejores estimadores lineales insesgados. Cuando decimos mejores es una forma, algo así como coloquial, de decir son de mínima varianza. Así que el teorema de Gauss dice, haces un modelo de regresión, verifica los supuestos, no el de normalidad, el de normalidad es aparte, o dicho de otra manera, no necesitamos que se cumpla la normalidad para que los estimadores sean precisos, en el sentido de que son insesgados, son de mínima varianza. Sabemos por otros teoremas que no voy a enunciar, que cuando tienes un estimador insesgado y de mínima varianza, también son consistentes, también son suficientes. Y otras propiedades que no he hablado aquí, pero por eso es que les decía, podemos reducir casi todo esto a pensar en solo dos propiedades de los estimadores. Pero para que esas dos propiedades y en consecuencia muchas otras se cumplan, reflejadas en el cumplimiento de estos dos, necesitamos verificar que los supuestos se cumplan. Y si no se cumplen, entonces no está asegurado que son insesgados y de mínima varianza. Así que aquí está
una gran razón por la cual tenemos que verificar que se cumplan los supuestos estadísticos del modelo. Y el problema es que no siempre se cumplen, y por eso es que tenemos que aprender los diagnósticos y formas, que hay muchísimas, en las que podemos corregir el incumplimiento de esos supuestos del modelo. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Quieren que sigamos o hacemos un receso? Un receso estaría bien. Bien, 9:37. Nos vemos 9:45, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Bien, ahorita nos vemos. Profe.